Hola hermanos, este video tiene el fin de que podamos terminar este capítulo del matrimonio y quedemos todos ya en la misma posición. Así que quiero compartir con ustedes, recordemos que estamos hablando acerca del matrimonio, estamos hablando acerca de este pasaje con el cual el hermano empezó, que es Hebreos capítulo 13, versículo 14, donde yo quiero que lo tengamos en cuenta y lo tengamos en mente, porque dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Así que es importante que nosotros tengamos verdaderamente en alta estima el matrimonio, en alta estima el matrimonio. Y lo que ha querido también el escritor y el autor de este capítulo es mostrarnos precisamente eso, esa excelencia del matrimonio. Y él nos da a nosotros razones por las cuales el matrimonio es honroso. Y una de ellas es, primero, que fue el primer acto de creación luego de haber hecho al hombre y a la mujer. Fue el primer acto de creación, está antes del día de reposo. No fue algo instituido ni por hombres ni por ángeles, sino fue instituido por Dios mismo como el primer acto luego de haber hecho eso. Así que cuando nosotros hablamos de un acto de creación, tenemos que hablar de algo bueno y en gran manera. Algo que es perfecto. Cuando nosotros miramos la creación de Dios y podemos ver esa hermosura en la creación y vemos que algo como perfecto, bueno, aún la creación está caída y la vemos tan hermosa. Asimismo, de esa misma manera deberíamos nosotros poder contemplar lo que es el matrimonio dado por Dios, esa institución maravillosa y divina de parte de Dios. Pero no solamente eso, sino que el hermano dice aquí algo y que es importante nosotros tener en cuenta, y es que el matrimonio tiene propósitos. O sea, el matrimonio es excelente porque el matrimonio tiene propósitos. O sea, Dios no lo dejó simplemente como una institución y ya está. El matrimonio tiene propósitos para el hombre. Y el matrimonio tiene propósitos de hacerle bien al hombre, o sea, de hacernos bien a nosotros. Recuerden que Dios nunca ha hecho nada para desmejorar nuestra condición, sino que lo ha hecho para darnos a nosotros bienestar. Y el matrimonio es una de esas instituciones que nos dan bienestar y bienestar. ¿Por qué? Porque nos ayudan a nosotros a cumplir con el propósito por el cual fuimos creados en esta tierra, que es darle gloria a Dios. Así que el matrimonio, si nosotros vemos el lugar del matrimonio, el lugar donde se dio, el lugar donde se efectuó este evento maravilloso que es el matrimonio, pues podemos ver que es el Edén. Y el matrimonio fue algo que se dio antes de la caída, o sea, no fue después de la caída. El matrimonio tiene propósitos santos y tiene propósitos de hacer bien y tiene propósitos de felicidad y alegría sobre aquellas personas que contraen y se unen en santo matrimonio. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que pensar que cualquier concepto errado que nosotros tengamos del matrimonio, precisamente de vivencias o de lo que hayamos visto o de lo que hayamos escuchado, no puede estar en nuestras mentes respecto al matrimonio, porque el matrimonio de verdad sí fue hecho para dar felicidad, sí fue hecho para traer alegría sobre las personas. No es aquellas cosas que dicen: no, es que si usted se casó, ya hasta ahí le llegó la felicidad. No, eso está mal, eso es contrario a lo que Dios quiso establecer. Así que el matrimonio tiene propósitos santos. Piensen ustedes que es que el matrimonio, o sea, cuando nosotros miramos las escrituras en Génesis capítulo 3, las maldiciones que Dios trae sobre el hombre para cuando el hombre peca es: a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores, ¿cierto? En tus preñeces. Al hombre le dijo, y el hombre le dijo: por cuanto obedeciste a tu mujer, entonces ¿qué va a pasar? Maldita será la tierra y por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días, espinos y cardos te producirá, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea que nosotros no podemos ver el matrimonio, porque el matrimonio no es una maldición de Dios. O sea, el matrimonio no está diciendo: mire, cuando usted se levante todos los días y vea a la persona que tiene a su alrededor o a su lado, no a su alrededor sino a su lado, usted se va a arrepentir y usted va a sufrir y usted se va a sentir miserable y usted se va a dar cuenta que pecó contra Dios cada vez que usted ve a su mujer o cada vez que usted ve a su marido. Eso no es lo que vemos nosotros en las escrituras, hermano. Puede ser que para muchas personas sea esa una realidad, porque es tan fuerte el vínculo del matrimonio que esto puede llegar a ocurrir, pero no es lo que la Biblia a nosotros nos dice.
Dios lo estableció como un bienestar, como un medio por el cual traer felicidad y alegría al hombre. Y esto debe ser tomado en cuenta realmente. Por eso nosotros vemos, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando la gente se casa aún en el mundo? Todavía la gente tiene ese pensamiento y ese concepto de que se casan con una ilusión. Se casan precisamente con esas ganas, con ese deseo, con esa alegría. ¿Qué es lo que pasa? O sea, por qué tan pronto se acaba esa ilusión? ¿Por qué tan pronto se acaba esa felicidad? Bueno, esto se acaba precisamente porque se casan con conceptos completamente equivocados. La gente cree que ha encontrado su media naranja, la gente cree que ha encontrado su otra mitad, su alma gemela, pero eso no es así. Cuando la gente se casa con esta equivocación, obviamente fácilmente se dan cuenta de que al otro lado tienen a otro pecador igual a ellos o peor, y entonces esto obviamente trae infelicidad, trae frustración, trae una cantidad de cosas, pero para nosotros lo maravilloso del matrimonio y que evidencia e ilustra la gloria del Evangelio es poder ver dos pecadores diciendo acepto y dos pecadores precisamente que han creído en el Evangelio y que han recibido la gracia de Dios, pudiéndose dar esa gracia. Recuerden que el apóstol Pablo, el apóstol Juan y el apóstol Pedro un día iban caminando y había un hombre tirado allí y él les pidió y ellos le dijeron: de lo que tenemos te damos, levántate, ¿cierto? Y le dieron gracia, y eso es lo que nosotros debemos dar en un matrimonio: gracia, un matrimonio donde de verdad prime el perdón, prime el amor, prime la paciencia, prime el no hacer nada indebido. Eso es el matrimonio y eso es una bendición de parte de Dios. O sea, gozar de los cuidados y de las bendiciones de Dios es un favor muy grande para nosotros. Así que es muy importante que nosotros sepamos de verdad y podamos evaluar en nuestras vidas que el matrimonio, que este es el propósito del matrimonio aún cuando nosotros estemos caídos. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor Jesucristo ha hecho. No estoy diciendo que sea perfecto. Hay momentos, claro está, donde van a llegar dificultades. Hay momentos, claro está, donde tendremos que pasar por situaciones difíciles, pero siempre estaremos en el Señor y la gracia siempre nos ayudará a nosotros a trabajar en estas cosas. Así que nosotros debemos evaluar realmente nuestro matrimonio a la luz de cuánta felicidad está produciendo y alegría está produciendo nuestro matrimonio, porque el Evangelio no es algo aburrido, el Evangelio no es algo que traiga tristeza, el Evangelio goza el corazón, y así mismo debe de pasar en el matrimonio. Así que, mis hermanos, por eso es importante que usted y yo, si el Señor nos dio a la mujer, a nosotros como hombres, y el hermano dice aquí como acto máximo de la creación, bueno, yo no voy a discutir eso, pero yo sí sé que realmente dijo Dios que no era bueno, y no vio completo al hombre, y trajo a la mujer y se la hizo y dijo: listo, ahora todo está bueno de gran manera. Quiere decir que la mujer sí es una gran bondad de parte de Dios para con nosotros, es una gran bondad, y nosotros debemos entonces procurar como hombre y como mujer, como ayudas que se complementan precisamente para traer fuerza, para traer ánimo, para traer aliento en esa situación, para hacer las cargas mucho más fácil, para recibir mejor paga de nuestro trabajo. Entonces debemos nosotros procurar estar llevando ese amor y llevando esa felicidad a crecer. Todo lo que Dios hace con nosotros es progresivo y lo lleva a nosotros a crecer, a crecer. Por eso en el mundo la gente se casa con una ilusión y eso empieza y es más temprano que tarde. Puede ser que hayan personas que a los 8 días, 15 días, 20 días, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, no lo sé, empiecen ya a sentir la realidad de tener a otra persona ahí con la cual tal vez no conocían ni siquiera. Y empieza eso a menguar y a menguar y a menguar hasta que terminan odios, terminan rencillas, y personas que aún, aunque lleven mucho tiempo, viven ya en camas separadas, viven separados en su mismo hogar. Así que esto no es lo que el Señor, no es lo que el Señor ha tenido como propósito, sino que nosotros busquemos crecer, busquemos aumentar. Recuerden que la Escritura nos da un principio a nosotros, que nos amemos cada día más, y amar trae felicidad. O sea, cuidar trae felicidad, tener seguridad trae felicidad, un servicio trae felicidad, tener confianza trae felicidad. Así que, hermanos, es importante que nosotros estemos evaluando cómo estamos creciendo realmente en ese amor, cómo estamos creciendo realmente en este propósito que el Señor tiene para el matrimonio con nosotros. Y es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque esto nos ayuda a nosotros a evaluar, porque si ese es el propósito de Dios para el matrimonio, que nosotros evaluemos en nuestras propias vidas
qué es lo que está pasando en nuestros hogares, si esto es lo que realmente reina y se evidencia en nuestros hogares. Y si no, tenemos que ir al Señor y buscar las soluciones a esto, porque es lo que Dios quiere, es la voluntad de Dios y tenemos que vivir bajo esa voluntad. Así que de esta manera debemos arrepentirnos delante de Dios, y eso es lo que está ocurriendo. Nosotros debemos procurar amar a nuestras esposas cada vez más. El día de mañana, cuando nosotros estemos ancianos, cuando ya hayan arrugas, cuando tal vez no haya belleza externa, nosotros podamos decir, amamos a nuestras esposas más que cuando las amamos cuando estaban hermosas. Esa es la cuestión. Y las mujeres también deben amar a su esposo más de lo que amaron tal vez cuando estaba joven. Eso es lo que el Señor nos llama a nosotros, porque nuestro amor no se basa en lo externo, sino que se basa precisamente en esa compañía, en ese amor, se basa en ese compañerismo, en esa ayuda, en todo eso que Dios nos permitió forjar durante tanto tiempo, pero que forjamos realmente, que cultivamos hacia arriba, no hacia abajo. Entonces, esto es lo que el Señor quiere para con nosotros, y eso es lo excelente del matrimonio. Así, ahora, el Señor, cuando nosotros miramos las escrituras prácticamente hacen referencia siempre. Dios, desde el principio dice, yo he sido como un esposo para ustedes. O sea que Dios avala precisamente la relación matrimonial. El Señor la ha sellado, el Espíritu Santo habla de ella, el Señor Jesucristo vino a tomar su esposa. O sea que si es una relación santa, si es una relación que está prácticamente confirmada y testificada por todas las tres personas de la Trinidad. Así que, mis hermanos, si Dios le ha dado precisamente esa honra al matrimonio, de esa manera, pues ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Nosotros debemos realmente valorar y honrar esta institución gloriosa que el Señor nos ha dado. Así que nosotros no podemos, realmente tenemos que saber que el estado ideal del hombre no es estar solo, el estado ideal del hombre es estar acompañado para llevar a cabo los propósitos de Dios. Y la excepción, si hay una excepción, es quedarse solo, pero ya por motivos netamente escriturales y motivos netamente cristianos, no por egoísmos. Así que el quedarnos solo también puede llevar a grandes pecados, como dice el hermano, a escándalos grandes. ¿Por qué? Porque es que el estado ideal del hombre y lo que Dios quiso fue otra cosa. Por eso cuando nosotros miramos el catolicismo romano y miramos esos seminarios de muchachos y miramos a los sacerdotes, por eso es que se ven cosas tan groseras, igualmente que con las monjas. ¿Por qué se ven cosas tan groseras? Porque quieren ir en contra de lo que Dios ha dicho, quieren ir en contra de lo que Dios ha determinado, y porque no se hacen evaluaciones correctas. Pero estar solo no es lo correcto, no es lo correcto. Dios dice que el matrimonio es excelente y el matrimonio es algo que Él instituyó, o sea que prácticamente es un mandamiento de fundación. Y nosotros debemos estar de acuerdo con Dios en todas estas cosas. Así que mis amados, es importante que nosotros estemos creciendo precisamente en poder cumplir con el propósito de Dios en el matrimonio. Es muy importante que ustedes y yo estemos evaluando estas cosas en nuestras vidas, porque de esta manera usted y yo vamos a estar haciendo un examen continuo en nuestras vidas si realmente estamos caminando bajo la voluntad de Dios. Que si no está pasando esto, entonces tenemos que ajustar y tenemos que organizar cosas que no están bien. Que nuestros hijos puedan ver que si tal vez nosotros tuvimos una mala experiencia, que si nosotros no vimos o nos contaron, o tal vez muchas veces que lo que nos contaron fue lo que vimos y creímos en eso, y nosotros tal vez en algún momento también dijimos, no, para que el matrimonio, nuestros hijos puedan cambiar ese pensamiento. Nuestros hijos tengan en nosotros ese ejemplo de decir cuán maravilloso es la unión de un hombre y una mujer, porque cuando yo tuve a mis padres, definitivamente lo único que pude ver fue amor, fue alegría, fue felicidad, fue una cantidad de cosas que cuando a ellos se les hable de matrimonio, ellos puedan decir, honroso también para mí es el matrimonio. Y entonces ellos puedan también combatir ese pensamiento del mundo. Ellos digan, eso no es verdad, porque en el Señor hay poder para esto. Así que es importante que usted y yo tengamos en cuenta estas cosas. Pero no solamente esto nos habla el hermano nos habla de la excelencia del matrimonio y también nos dice que el matrimonio tiene razones, o sea, hay razones por las cuales Dios estableció el matrimonio. Y bueno, la primera de ellas es procrear hijos. Esa es una realidad, no podemos ver otra cosa. Dios, después de que unió al hombre y a la mujer, les dijo y los bendijo y les dijo que se multiplicaran. Así que tener hijos es una bendición de parte del Señor. Es lo que la Escritura nos dice a nosotros en los Salmos. O sea, es una bienaventuranza, es una bendición de Jehová que el Señor haya dado hijos.
¿Por qué? Porque es a través de ellos que seguimos cumpliendo el propósito de Dios, el propósito de glorificar a Dios, de que el reino se extienda, se siga conociendo el Evangelio y el día de mañana tengamos a quien pasarle esta bandera. Si no son nuestros hijos, entonces ¿a quién? Si no son hijos criados en casas cristianas, ¿a quién le vamos a pasar el Evangelio? Así que el propósito de Dios, el matrimonio, el unir a un hombre y una mujer, no tiene solamente propósitos meramente naturales y carnales. Es de expansión para el reino. Y para mí es triste de verdad poder conocer y poder ver que hayan personas que se casan llamándose cristianas y tienen la perspectiva de no, por ahora no vamos a tener hijos porque ahora creo que tenemos que enfocarnos en crecer personalmente, académicamente, laboralmente, y se pone una cantidad de peros que son del mundo. O sea, yo no estoy diciendo que si una persona quiere trabajar, trabaje. Yo no estoy diciendo que si alguien se quiere prepararse, se prepare. Pero la cuestión es que eso es lo que tiene y lo que gobierna sus pensamientos. Y entonces pueden posponer el propósito de Dios por el propósito de ellos. Y eso se llama egoísmo. Eso se llama vivir para el yo, no para Dios. Así que realmente el propósito del matrimonio es que hayan hijos. Hayan hijos. Ahora usted podrá decir, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, no lo sé. Eso le corresponde a Dios. Y creo que nosotros debemos hacerlo de una manera muy responsable. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacerlo de una manera muy responsable? Y quiero realmente tocar esto con ustedes. Nosotros como cristianos y como iglesia, nosotros no compartimos, porque las escrituras no nos lo dejan ver, ningún método anticonceptivo. No lo tenemos. No lo tenemos en las escrituras. Así que no hay ningún método anticonceptivo que realmente la escritura nos dé a nosotros propósito de hacer. Y esto es importante porque es que yo quiero decirles esto es para una cosa, para que usted y yo confiemos en Dios, para que usted y yo de verdad confiemos en Dios, cosas que tal vez nosotros no confiamos en Dios, cosas que parece ser que todavía Dios no tiene potestad o que Dios no llega hasta allá. No, Dios llega hasta todo. Y yo quiero que confiemos en Dios. Así que métodos anticonceptivos no es lo que la escritura dice. La escritura nos llama a nosotros a tener hijos y debemos ponerlo delante del Señor porque es del Señor quien está al dar o no darlos. Yo no los tengo, ustedes bien lo ven. Así que esto viene de Dios porque lo buscamos, pero no se dio. Hay otros, las escrituras nos muestran a nosotros a personas llorando, porque se sentían malditos al no tener hijos, al no poder procrear. Y hoy las personas más bien quieren no tener. Se sienten más bien malditos por si tienen un hijo. Ese es el pensamiento del mundo. El mundo está gobernado por el maligno y todo el sistema del mundo está hecho por el diablo y no está de ninguna manera podemos decir nosotros que si el mundo está bajo el maligno quiere darle gloria a Dios. No quiere darle gloria a Dios. Por lo tanto, todo método mundano es un método que va en contra de darle gloria a Dios. Así que, de esta manera, usted y yo tenemos que tener en cuenta que la Escritura no nos llama a nosotros a métodos anticonceptivos. El único método que tal vez yo pueda ver en la Escritura sea el natural. Y creo que con propósitos muy particulares, precisamente de honrar al Señor, precisamente tampoco de ser irresponsables a la hora de tener hijos, sino de verdad ponerlos delante de Dios y que sea Dios quien los dé o no los dé. Esa es la realidad, porque el hermano Edwin en días anteriores que conversaba con él este tema, él decía, tiene toda la razón, pastor, porque hay personas que usan esos métodos anticonceptivos y aún así quedan embarazados. Así que ahí nos damos cuenta de que esto pertenece a Dios. Y nosotros debemos confiar en Dios y ponerlo delante del Señor, aún estas cosas donde nosotros creemos que Dios no entra. Pero es importante que lo tengamos porque como cristianos, nuestra razón, y lo vamos a ver luego, luego lo vamos a ver precisamente en el pacto de Noé, cómo definitivamente nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios en cuanto a los hijos. Así que, hermanos, el propósito y una de las razones es procrear. No es otra cosa. No podemos creer que no, sino que esto nos debe llevar a nosotros a tener una descendencia donde nosotros podamos crear hijos para el Señor. La segunda razón es que el matrimonio fue hecho y fue establecido precisamente para poder prevenir la inmoralidad. Y también este punto es muy importante porque recuerden que el pasaje nos dice honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Así que
no debe haber. Y si nosotros hemos cultivado realmente, hemos cultivado un matrimonio en felicidad, un matrimonio en amor, un matrimonio en comprensión, un matrimonio en consideración, tanto de hombre como mujer, de verdad, no simplemente siendo los hombres reyes de la casa, o no simplemente siendo las mujeres las sufridas de la casa, sino donde el hombre realmente tiene pantalones, o sea, es hombre, y como hombre sabe que es considerado, como hombre sabe que tiene que amar a su mujer, y la ama y la ha cuidado. Entonces, ese cultivar, ese amor, ese cultivar esa relación de pareja va a hacer que su esposa lo ame. Y nosotros vamos a amar a nuestras esposas. Cuando nosotros cultivamos ese amor, nuestras esposas nos van a ver de seguro que no van a tener que mirar para ningún otro lado porque tienen todo en casa. De la misma manera, cuando nosotros tenemos esa mujer en quien podemos confiar, a la cual alabamos, como dice Proverbios, por ese servicio y por esa confianza que tenemos en ella, entonces vamos a ver a nuestras esposas hermosas, porque el atavío, el que realmente nos enamora es ese atavío interno, el del corazón. Y por lo tanto, entonces no vamos a querer mirar hacia ningún otro lugar. Y sabemos que somos conscientes de que tenemos que luchar con la lascivia, porque es un pecado que está en nosotros los hombres, y más en medio de este mundo donde ya las mujeres ni vestir quieren. Pero si tenemos una esposa con la cual hemos cultivado, juntos hemos cultivado ese amor, yo estoy seguro que el Señor nos va a guardar a nosotros de mucha inmoralidad. ¿Por qué? Porque esto no se trata simplemente de que hayan terceras personas. Esto no se trata simplemente de que nosotros tal vez adulteremos. No se trata de eso. El matrimonio no simplemente guarda de ese tipo de inmoralidad, sino que cuando nosotros hoy hablamos también de muchos que se llaman cristianos, y es una realidad triste, de muchas personas que tal vez no hayan tenido una relación extramarital, pero si hay personas que tal vez a las cuales se les puede mirar el celular o el computador y están llenos de pornografía. Y es triste eso, porque eso es inmoralidad también. No se trata simplemente de una relación extramarital. Se trata de pensamientos, se trata de lo que vemos, se trata de lo que deseamos. Y de esta manera, si usted y yo tenemos en cuenta lo que es el matrimonio y nuestras esposas, usted y yo vamos a ser guardados de esto. Porque la inmoralidad no es permitida dentro del matrimonio. ¿Y por qué no es permitida? Bueno, porque esto representa la unión de Cristo con su iglesia. Y Cristo se entregó completamente por su esposa para que su esposa solamente tenga un marido a cual amar, y es Él. De la misma manera nosotros debemos entregarnos completamente, porque cuando nosotros nos entregamos completamente, ¿qué vamos? O sea, por eso es que Cristo nos demanda todo de nosotros, porque lo ha hecho todo por nosotros. Y tiene todo el derecho y la autoridad para hacerlo. Asimismo, cuando nosotros nos hemos entregado completamente por nuestras esposas, estoy seguro que no habrá necesidad ni siquiera de pedirlo, porque ellas lo harán. Ellas lo harán porque ellas ven, porque ellas sienten y porque ellas conocen. Así que de esta manera vamos a ser guardados también de la inmoralidad cuando nosotros cultivemos ese amor en nuestros hogares. Y es importante que usted y yo tengamos esto en cuenta. Así que el tercer propósito por el cual fue establecido el matrimonio es evitar la soledad. Y esto definitivamente que es una gran bondad de parte de Dios. Eso es una misericordia muy grande de parte de Dios, tanto para un hombre como para una mujer. Miren, la escritura dice, ay del solo, ay del solo. O sea, ahí está diciendo un ay como una maldición que viene sobre las personas. Yo no sé si ustedes de pronto conocen en su entorno a la tía solterona o al tío solterón, ¿cierto? Y ustedes pueden ver la vida de estas personas, personas amargadas, personas que no quieren nada, personas que viven quejándose porque están solas, personas que se quejan porque nadie les sirve, personas porque... Entonces, ¿por qué se quedaron solas? Esa es la cuestión, o sea, tienen que sufrir las consecuencias de su maldad, de sus pensamientos, de sus decisiones, pero realmente que es duro. Es duro cuando una persona se enferma y no tiene quien lo levante. Es duro cuando una persona se cae y le toca levantarse solo y tal vez no tiene ni siquiera las fuerzas para levantarse. Es duro. Pero nosotros cuando podemos ver el matrimonio, yo no veo nada más maravilloso y hermoso y bondadoso de una mujer cuidando a un hombre cuando está enfermo. Nosotros tenemos debilidades y hay veces que no queremos nada y nuestras esposas nos atienden con un amor que son manos tiernas, que son cuidados tiernos, que son una maravilla. Así que realmente el evitar la soledad, y eso es una gran bendición de parte de Dios. Por eso yo les decía desde el principio, o sea, el propósito de Dios es hacernos bien, traer bienestar sobre nuestras vidas. En ningún momento es desmejorar nuestra condición. Siempre es queriendo trabajarla.
De hecho, el hermano dice algo tan tremendo como, alguien ha dicho, como una tortuga que ha perdido su pareja, como una pierna cuando amputaron la otra, como un ala cuando la otra ha sido cortada. Así hubiera sido el hombre si Dios no le hubiera dado una mujer. Qué tremendo esto, me parece muy impresionante porque de verdad esto debe llevarnos a nosotros a reflexionar y a pensar definitivamente cuánto estamos valorando nosotros aquello que Dios nos ha dado, aquello que el Señor a nosotros nos ha concedido. Porque definitivamente el Señor nos creó para tener un bienestar mutuo, para poder tener cuidados, para poder sobrepasar los temores, para poder pasar las aflicciones juntos. O sea, no hay nada como cuando uno es cuidado, como les digo, por una esposa, que lo cuida, que se preocupa, que se trasnocha, que está ahí, que no tiene pereza. Eso es una bendición, pero hay del solo. Pero también una mujer cuando su marido, no importa si es alto, bajito, no importa si es acuerpado o es un flaquito, no importa todo ese tipo de cosas. Cuando una mujer tiene un hombre que la ama, cuando tiene una mujer tiene un hombre que la ha cuidado, que la ha respetado, esa mujer podrá sentirse segura, podrá sentirse segura detrás de él, podrá seguirse segura en sus brazos, precisamente porque este hombre puede hacerle calmar sus temores. Porque ya no tiene problema en que la guíe, porque ya no tiene problema en preguntar y le va a responder, en que tal vez en un momento de dificultad, de aflicción o tal vez de duda, él la va a sacar de la duda. Y una mujer confía en eso, y eso es una gran bendición. Y por eso es que el matrimonio realmente es excelente, por eso es que el matrimonio es una maravilla. ¿Por qué? Porque representa precisamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. Así que de esta manera podemos ver que tenemos que pedirle al Señor y estar orando al Señor para que nos conceda ser renovados en nuestro entendimiento en cuanto a esta realidad del matrimonio. Porque el matrimonio es excelente y honroso debe de ser en todos, y el lecho sin mancilla. Así que, hermanos, de esta manera nos damos cuenta de que el matrimonio es algo excelente y usted y yo debemos evaluar esto en nuestras vidas y rogarle al Señor que nos conceda la gracia todos los días para poder ir creciendo en ese propósito que Dios dio de creación en el Edén por el matrimonio. Así, hermanos, continuamos con la segunda sección y es cuando hablamos acerca de la elección de la pareja, Y cuando hablamos de la elección de la pareja, este hermano nos da a nosotros tres principios generales para que nosotros podamos hacer una elección correcta, y luego nos habla un poquito de maneras más particulares para que nosotros podamos tener la elección de esa pareja. Así que lo primero que él nos dice, y lo primero que nos dice para nosotros poder seleccionar realmente a esa pareja que va a ser una decisión de por vida, trascendental, como ya lo hemos hablado, una unión que prácticamente ya nos deja a nosotros, nos une en todo el tiempo de esta vida. Así que no puede ser cualquier persona, no puede ser cualquier persona. Y lo primero que el hermano nos dice y que la escritura a nosotros nos enseña es precisamente que la persona que usted y yo vayamos a seleccionar como nuestra pareja de por vida no puede ser un pariente cercano, porque la ley de Dios, la ley divina lo prohíbe, y eso podemos verlo en Levítico, en las ordenanzas civiles que Dios le dio a ese pueblo particular, precisamente para que supiera vivir y se diferenciara de todo el resto de los pueblos de la tierra. Así que, hermanos, no es lo correcto, y yo creo que nosotros podemos ver que estas uniones, ese tipo de uniones, o sea, Dios permitió que hubiese relaciones entre parientes cercanos al principio para llenar la tierra. Pero cuando ya Dios vio que de cierta manera este propósito se estaba cumpliendo, ya prohibió esto precisamente porque ya se convertía en algo que no era bueno, en algo que no estaba bien, precisamente porque ya estamos caídos, porque ya se entraba en otra clase de pecados. Y Dios regula esto porque ya se ha cumplido el propósito con el cual Él permitió que esto pasara, o que Él dijo que esto pasara. Así que ya de ahí en adelante Dios lo prohíbe, y vemos que eso es una realidad. Tal vez ustedes conozcan de casos de personas que son familiares y se unen, y muchas veces de estas uniones los hijos que salen hijos con problemas médicos, con problemas físicos, con problemas mentales. Y esto es una realidad. ¿Por qué? Porque Dios lo prohíbe en su palabra y no podemos ir a favor de su palabra. Entonces es importante que usted y yo tengamos en cuenta de que no puede ser un pariente cercano. No puede ser un pariente cercano. Segundo,
el hermano nos dice que para la elección de nuestra pareja, lo segundo es que debe de ser entre cristianos, debe de ser entre cristianos. Y es una realidad porque desde el Antiguo Testamento, si hay algo que Dios quiso hacer, si hay algo que Dios quiso mostrarnos a nosotros desde el Antiguo Testamento, es que el pueblo estuviera que el pueblo no tuviera alianzas y que el pueblo no se emparentara con personas de otros pueblos. ¿Y cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón? Bueno, la razón no. Voy a leerles, por ejemplo, pasajes que dicen que el pueblo debe habitar solo. Por ejemplo, Deuteronomio 7 dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Y por qué razón? O sea, ¿cuál fue la razón que Dios quiso dar precisamente para eso? Bueno, usted y yo podemos tenerlo también cuando el Señor le habló a Salomón, cuando le habló a David, de que el rey no debía tener mujeres de otros lugares, o que Dios siempre mandó de que el pueblo debería guardarse puro. ¿Por qué razón? Porque la unión con pueblos paganos, iba a traer consecuencias graves sobre el pueblo de Israel. ¿Cuáles? Que al final el pueblo de Israel iba a terminar adorando a los dioses de esas naciones. Mire que la escritura en ningún momento dice que esos pueblos, porque si Dios hubiese querido, entonces Dios hubiese dicho, entonces cásense con mujeres extranjeras, tráiganlas acá porque de seguro que van a conocer al Dios verdadero y lo van a adorar. No, el Señor dice, no lo hagan, porque ustedes terminarán adorando a los dioses de esas mujeres. ¿Y qué pasó? Efectivamente, eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando se emparentaron con personas de otros pueblos, el pueblo terminó adorando los baales de esas naciones paganas. No fue al revés, no fue al revés. Y eso es lo que hoy en día pasa precisamente con el cristianismo de hoy, que se basa por lo que ve, que se basa por lo que oye, y que se basa por lo que siente y no por lo que Dios dice. Entonces vemos una cantidad de personas uniéndose en yugo desigual, cuando Dios claramente dijo eso. La gente hoy piensa, no, yo me voy a casar, pues que me gustó tanto, me parece tan bonita, me parece tan tanto, pero yo me voy a casar con ella y yo la voy a traer al Señor. Mentira, mentira, se engaña. ¿Por qué? Porque está yendo en contra completamente de la Escritura. La luz no tiene comunidad, no tiene comunión con las tinieblas. Así que es más fácil que una persona nos corrompa a nosotros que nosotros traerla al conocimiento del Señor, porque Dios lo estableció desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Escritura abunda en esos ejemplos. Muchas de las desgracias que tuvo el pueblo de Israel fue precisamente por estas alianzas y uniones que Dios ya había prohibido. Así que es importante que nosotros tengamos muy en cuenta estas cosas, porque es un mandato de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es un mandato de Dios. Así que por más buenas intenciones, por más bonita que sea la cara, si no está en el Señor, no tiene nada para ofrecer. Yo quiero que sepamos una cosa: un hombre y una mujer, si una mujer no conoce a Dios, no tiene nada que ofrecerle a un hombre. Y si un hombre no es del Señor, no tiene nada, pero nada que ofrecerle a una mujer. Y cuando dos personas se unen en esta situación, en un yugo desigual, lo están haciendo única y exclusivamente por motivos carnales, como lo hace el mundo, por una atracción física que pronto se acaba. Así que es importante que tengamos en cuenta todas estas cosas. Y el hermano aquí claramente lo dice, esto es un lenguaje extraño, y realmente que a mí me pareció importante el que él dice: es un lenguaje extraño. Claro que sí. O sea, ¿cómo puede haber un hijo de Dios con un hijo del diablo? O sea, eso no tiene sentido. Realmente no tiene sentido. Mire, el mundo, a veces parece que el mundo es más sensato que las mismas personas que dicen ser cristianas. Porque yo estoy seguro de que si a una mujer, por más que le gustara un hombre, le dijeran: venga, este hombre es un asesino, es un ladrón, es un esto y esto y esto, esa mujer, por más bonito que ese hombre fuera, yo diría: no, yo ya con ese hombre ya no me meto. Yo con ese ya no me meto. Estoy seguro que lo haría. Y eso es sensatez. Pero los cristianos ven una cara bonita, o algo así, o tal vez gustos, o tal vez simplemente afinidades, y eso de una vez lo lleva a tomar decisiones, y no importa, y se ciegan sobre cualquier cosa. Y eso no tiene sentido.
O sea, no podemos hablar precisamente de uno que pertenece a Dios y uno que pertenece al diablo trabajando de la misma manera. Eso no se ve, no se ve, porque todos van a estar tirando para lados opuestos, siempre van a estar tirando para lados opuestos, o en su defecto, este va a empezar a tirar para acá y este va a empezar a seguirlo más bien. Esa es la cuestión. Así que el hermano dice lo siguiente, para que usted y yo tengamos en cuenta realmente lo ilógico que es hacer esto. Él dice, ¿cómo sufriría un atleta? Piensen, ¿cómo sufriría un atleta? Un atleta, aquel que corre, aquel que hace deporte, esos atletas que corren, que se amarra a una roca pesada y después espera ganar una carrera. Piensen ustedes, piensen ustedes. Así sufriría el que quiere progresar espiritualmente después de casarse con alguien del mundo. Así que piensen en ese hombre que se amarra una piedra bien pesada a sus pies y empieza a correr y espera ganar la carrera. No va a avanzar. Difícilmente va a avanzar. Difícilmente va a poder hacer algo. Y estoy seguro que cada paso que dé le va a doler, le va a hacer arder sus piernas, le va a querer hacer tirar la toalla, le va a querer dejar todo a un lado. Todo ese tipo de cosas por ese peso tan grande que agobia y que molesta ahí. Eso es lo que pasa con aquella persona que se casa en un yugo desigual. Así que así va a sufrir una persona que se case con una persona del mundo. No crean que las cosas van a ser diferentes, porque Dios nunca va a bendecir lo que no ha dicho que va a bendecir. En un conocimiento no hay que hacerlo. Yo le doy gracias a Dios porque yo no conocía a Dios. Mi esposa era una mujer que iba a una iglesia, pero tampoco conocía al Señor. Y Dios quiso tener misericordia de nosotros. Pero eso es un caso entre quién sabe cuántos. Pero ahora que nosotros somos conocedores, que no somos ignorantes, no podemos tentar al Señor en este tipo de cosas. Así que realmente es tremendo que nosotros hagamos esto. ¿Por qué? Porque es peligroso que alguien se case con un incrédulo. Porque inmediatamente uno debería evaluar su vida de si realmente ha creído en el Señor. Inmediatamente, es una persona que puede ir en contra expresa del mandamiento de Dios y puede hacerlo con completa voluntad. Irse en contra del mandamiento de Dios es una persona que tiene que evaluar si realmente su fe es genuina. Porque aquí dice lo siguiente, el peligro de formar una alianza así, es decir, un matrimonio en yugo desigual, aparece antes del matrimonio o aún antes del compromiso matrimonial, cosa que ningún creyente verdadero consideraría seriamente a menos que hubiera perdido la dulzura de la comunión con el Señor. Ahí está. O sea, una persona que puede considerar una alianza así, antes del matrimonio, que antes de ese compromiso, realmente es porque tal vez ha dejado su comunión con el Señor, o tal vez no la tiene, o tal vez no la tiene. Y eso es importante, porque tal vez una persona que se case con un incrédulo, lo que quiere es prácticamente vivir de esa manera. Tal vez es un incrédulo igual, que tiene tal vez algunos estándares, que tal vez dice algunas palabras, pero al final tiene su corazón en el mundo y no en el Señor. Así que usted tiene que apartarse de Cristo para poder disfrutar de una compañía impía. Usted tiene que apartarse del Señor. Usted tiene que apartarse de lo que es puro, justo y bueno para ir a dedicarse a los placeres de su corazón y de su carne. Así que no podemos decir que yo disfruto de un impío cuando mis gustos y mis deseos están en el Señor. No puedo decirlo, o sea, no tiene realmente sentido. Por eso es que una persona no puede casarse con un incrédulo, porque es que no tienen de qué hablar, sinceramente no tienen que compartir. Sus deseos son completamente diferentes, sus metas son completamente diferentes, sus comportamientos son completamente diferentes, lo que frecuentan es completamente diferente, lo que ven es completamente diferente, lo que les gusta escuchar es completamente diferente, lo que les gusta hablar es completamente diferente. Así que es bien complicado realmente. Y si usted puede soportarlo, usted tiene que decir una cosa, tal vez ya yo no soy ni siquiera del Señor, cuando puedo tener mi corazón en cosas que un cristiano no debería tener. Que puede disfrutar lo que un cristiano nunca debería disfrutar. Así que eso es lo que el hermano nos dice. Y tercero, y como tercera medida para la elección de la pareja, el hermano nos dice que sea en el Señor. Que sea en el Señor. Y aquí es importante también que tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Por qué?
Porque nosotros debemos ser muy sabios a la hora de tomar decisiones. A la hora de tomar decisiones. Entonces, ¿qué pasa? O sea, cuando nosotros miramos la escritura y acabamos de ver este principio de que sea en el Señor, no con personas mundanas ni paganas, no en yugo desigual, el hecho es de que esto va muchísimo más allá simplemente de no casarnos con un no creyente. Esto va muchísimo más allá, es decir, que aún en medio del pueblo cristiano, usted y yo sabemos que, que a pesar de que seamos cristianos y a pesar de que el Señor nos quiere llevar a nosotros a la unidad de la fe, hombre, somos diferentes. Y hay personas, o sea, aquí claramente el hermano nos dice a nosotros, o sea, no nos dejemos llevar todavía por una cara bonita. No nos dejemos llevar por una posición social. No nos dejemos llevar por esto. ¿Por qué? Porque, y no lo hagamos a ojos cerrados, simplemente como usted es cristiano y usted es cristiano, entonces venga, cásense y ya está. No, no, porque qué tal que este hombre sea un hombre o esta mujer, este hombre sea un hombre adinerado y esta mujer sea una mujer tal vez de una condición pobre. Y entonces, mis queridos hermanos, como les decía, tenemos que ser sabios a la hora de tomar decisiones porque no simplemente el hecho de que sea cristiano acá y cristiano acá, entonces únase a ojo cerrado, no. Debemos tener en cuenta también y conocer a la persona, saber quién es la persona, porque puede ser que haya una persona que sea diligente y la otra sea perezosa. Puede ser que una persona sea adinerada porque ha sido muy trabajadora y este sea pobre porque es perezoso. Y aunque sean cristianos, no pueden llegar a una unión porque esto va a causar dificultades más adelante. Y aunque nosotros sabemos que debemos llevar y en el Evangelio sufrimos y trabajamos por estas cosas, no es lo que el Señor nos dice. O sea, nosotros debemos casarnos para seguir progresando en el Señor. Debemos buscar una ayuda idónea, así como la mujer debe buscar un hombre en el Señor piadoso, o sea, que le pueda brindar aquello que ella necesita. Entonces, la cuestión es que no solamente se trata de que usted y yo, a nosotros nos digan, sí, es que esa persona es buena gente, no. Nosotros debemos ser conscientes realmente de qué es lo que nosotros estamos buscando, qué es lo que Dios quiere entre un hombre y una mujer que se unen y buscar aquellas, de cierta manera, aquellas cosas que son compatibles. O sea, hombre, no podemos decir que nos vamos a casar con cualquiera cuando Él aquí nos dice, hombre, lo primero que debemos mirar es la reputación de una persona. O sea, que no sea acusado de pecados muy grandes o debilidades muy grandes que tenga. Debemos buscar una persona que si nosotros nos estamos preparando y si nosotros nos hemos preparado realmente para servir al Señor y hemos sido juiciosos en nuestra preparación, bueno, busquemos a otro que esté prácticamente, que también esté como nosotros y podamos de ahí en adelante seguir al Señor y servirlo de una manera muchísimo mejor. No lleguemos a un matrimonio y empezar a organizar una cantidad de cosas que se supone que ya tenían que estar organizadas. Así que Él también nos habla precisamente de que miremos que habla esa persona, qué piensa esa persona, qué gusta esa persona, con quién comparte esa persona, a quién frecuenta esa persona, cuáles son sus gustos, cuáles son todas sus cosas, porque nosotros tenemos que ser conscientes, entre cristianos todavía hay debilidades. Y hay debilidades muy marcadas y nosotros tenemos que tenerlas en cuenta. A veces un matrimonio entre una persona muy estudiosa y otro que no le gusta estudiar es difícil, porque eso va a generar dificultades y el uno va a tener que estar arrastrando al otro siempre. Y de eso no se trata que estemos tratando juntos de ir hacia el mismo lado, no uno arrastrando al otro. Una persona bien diligente y el otro perezoso, entonces el otro arrastrando a este, o este arrastrando a este para acá. O sea, no se trata de eso, se trata de que busquemos una pareja que de verdad sea piadoso y piadosa en el Señor y que de verdad estemos apuntando hacia lo mismo. Tal vez hayan personas que tienen afinidades en muchas cosas y puedan de esa manera, que no sea eso solamente lo que nos lleve a tomar una decisión, sino que en el Señor podamos ser conscientes de que eso va a ayudar precisamente a una relación. Así que de esta manera el hermano nos da a nosotros también, nos da también a nosotros directrices de cómo realmente es bueno tomar decisiones. O sea, ya sabemos que no puede ser un pariente cercano, que no puede ser un yugo desigual, que debe de ser entre cristianos, ¿cierto? Con tal de que sean cristianos, o sea, cristianos, y estamos hablando de cristianos, o sea, de aquellos que verdaderamente se han preparado para esto, de aquellos que son diligentes, de aquellos que de verdad quieren hacer la voluntad del Señor, de aquellos que no son perezosos, de aquellos que se han preparado. Y nosotros debemos buscar ese tipo de personas. No debemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos, sino controlar
guiarlos a la luz de la verdad de la palabra. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito inicial de felicidad y bienestar sobre cada una de las almas y sobre cada una de las vidas. Y de esta manera poder tener hijos que también podamos enseñar precisamente en cada una de estas cosas. Así que de esta manera nos podemos dar cuenta, mis queridos hermanos, que el matrimonio es una bendición y que para que esa bendición se lleve, tenemos que escoger a la persona adecuada. Que el Señor nos ha dado entendimiento, que nos ha dado su palabra. No simplemente el matrimonio es un júntese ya, no importa quién sea. Si le dijeron que era cristiano, júntese, no, que lo hagamos en sabiduría, porque Dios nos ha llamado a buscar, a que hallemos, a que busquemos. Y aquí entonces quiero hablarle a los muchachos. Muchachos, esto se trata de buscar. Esto se trata de que ustedes primeramente se estén preparando, de que desde sus hogares sus padres también les estén enseñando, que ustedes se estén preparando, que ustedes estén sabiendo que un matrimonio es bueno, que tener esposa es bueno, y ustedes estén buscando, porque es una búsqueda diligente. Prácticamente el que haya esposa, haya el favor y la benevolencia de Jehová. Así que para hallar un tesoro hay que buscar, para hallar un tesoro hay que cavar, para hallar un tesoro hay que sudar a veces, pero se encuentra. Así que el Señor está diciendo que el que haya esposa, haya la bendición. Bueno, mis hermanos, hemos terminado entonces el capítulo del matrimonio. Creo que era importante para mí poder empezar con este capítulo. Y bueno, ya espero que cualquier inquietud que tengan en cuanto a este capítulo me la hagan saber para poder despejar dudas. Y espero el Señor les bendiga con esta información, conocimiento que el Señor nos ha dado, porque no es solamente para saber que el matrimonio es bonito, sino para que nosotros vivamos esa realidad que el Señor quiere en cada una de nuestras vidas y hogares, y nuestros hijos también sean bendecidos a través de ese trabajo glorioso que Dios hace en la vida de nosotros. Para la próxima entonces, como ya terminamos, vamos a iniciar con los hombres piadosos. Vamos a empezar con hombres piadosos, luego vamos a hablar de las mujeres y de esta manera vamos a darnos cuenta quiénes son los que componen realmente estos matrimonios que dan gloria y honra al Señor. Así que la página 67, vamos a leer la introducción de la página 67 de los hombres piadosos. Espero lo lean, espero puedan meditar en eso y las inquietudes que se tengan las podamos trabajar en las próximas semanas que vamos a estar trabajando la parte de los hombres piadosos. Entonces esa es la tarea, hermanos. Página 67, hombres piadosos, introducción, la van a leer con sus hijos. Vamos a estar allí para empezar a trabajar estos temas, hermanos, y seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Un abrazo y bendiciones.